Muy buen día, queridos hermanos. Esperamos que el Señor le esté bendiciendo. Qué bueno que nos acompaña nuevamente a su programa bíblico a través de estos medios informativos como lo son YouTube y Facebook. La maravillosa palabra de Dios. Es un gozo, ¿verdad? Sentir el cambio de clima. Está fresco en estas latitudes ya. Gracias a Dios por eso. Es hermoso ver la caída de las hojas, un poco triste o pesumbroso podríamos decir. Muchos días van a ser nublados en el invierno y en el otoño, pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos da a nosotros la alegría que necesitamos para cada día. Y gracias hermanos por acompañarnos en este día donde continuamos aprendiendo de la maravillosa palabra de Dios. Estamos en Hebreos capítulo 9. Nos quedamos en el versículo 15 en nuestro último estudio la semana pasada. Y mire, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares, este rinconcito de su vida. Para nosotros es un privilegio y un honor que Dios nos permita compartir su palabra. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 28, queridos hermanos. Vamos a entrar nuevamente, a una exposición más o un vistazo más al corazón del Evangelio, pero nuestro tema de este capítulo, recuerde que estamos en un sacrificio superior. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 28, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esa es la sangre del pacto de Dios, que Dios, os ha mandado. Y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjese lo que dice aquí: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Palabra de Dios maravillosa, especial. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Dios mío, por esta oportunidad que nos da. Señor, yo le ruego que quite de mí cualquier pecado, ese oprobio, Señor.
que me limpie, Señor, que me dé la dignidad que necesito para poder ser de bendición a los que nos están escuchando. Bendiga su palabra, Señor, que no sea yo quien está hablando, sino usted. Simplemente úseme como un vehículo, Señor. Quiero ser un vaso de honra y de gloria para usted. Dios mío, gracias por esta oportunidad. Y le pido, Señor, que toque corazones. Le pido, Señor, que abra la mente de aquellos que nos están escuchando y puedan ver la maravilla de su palabra. Y en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Capítulo 9, versículo 15. Estamos, queridos hermanos, como se lo había mencionado hace unos momentos, en el sacrificio superior. Y aquí, hermanos, entramos nosotros a una exposición simple de esta verdad. Pero en la simpleza de esta exposición encontramos, queridos hermanos, una profundidad inmesurable. Una profundidad en la cual, queridos hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que se ha escondido de nosotros, de nuestra vista, para que nosotros podamos entender. No hay nada que se nuble, no hay nada que se esconda, no hay absolutamente nada que evite, queridos hermanos, que evite que usted y yo podamos entender lo que estos versículos tan maravillosos nos dicen. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Fíjese lo que dice aquí, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto o un nuevo testamento. Aquí el énfasis lo encontramos en la palabra mediador y en la palabra pacto. Y este énfasis, queridos hermanos, está sobre el hecho o de la realidad de que Cristo es el único mediador del nuevo pacto. No hay comediadores. No hay un comediador con Cristo. Él no necesita ni su ayuda ni mi ayuda. Él no necesita ni la ayuda de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe. No necesita la ayuda de los santos. No necesita la ayuda del Papa. No necesita la ayuda de un sacerdote. No necesita la ayuda de un pastor. No necesita la ayuda absolutamente de nadie. Cristo es el único mediador de este nuevo pacto de plena gracia. Entonces entendemos por esta declaración, queridos hermanos, que los santos del Antiguo Testamento, los que estaban allá antes de que viniese Cristo, ponían su mirada en el futuro. Ponían su mirada en la venida de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Y cuando ellos, cada uno de estos santos, trajeron sus sacrificios, miraban hacia el futuro. Ahora déjeme le digo esto que es muy, muy interesante. En realidad, nosotros no sabemos qué tanto entendieron de esta realidad. Del hecho, de la acción, del acto, del sacrificio que ellos estaban llevando al altar. En verdad, nadie de nosotros sabe lo que ellos entendieron. No lo sé. Pero entendemos nosotros porque ya lo tenemos escrito y revelado. Aún así, queridos hermanos, no sabemos lo que ellos miraban, no sabemos, lo que ellos entendían, lo que ellos comprendían. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice de Abraham,
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. San Juan capítulo 8, versículo 56. Bueno, de ahí mismo, si nos regresamos a Génesis, al tiempo de Abraham, vamos a encontrar que no nos dice absolutamente nada el libro de Génesis. Y lo que usted y yo lo sabemos porque Jesucristo nos lo ha revelado a usted y a mí. Ahora, usted y yo, por lo que ha hecho Jesucristo, creemos que los santos del Antiguo Testamento estaban mirando al futuro, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es a donde miraban ellos. Ellos sabían que ese sacrificio no era perfecto. Eso sí lo entendemos. De otra manera, ya no tendrían que haberlo hecho nuevamente. Sin embargo, año con año tenían que hacerlo. Entonces, la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos no les quitaba sus pecados. Y estos santos trajeron los sacrificios por fe, por la fe que ellos tenían. Y cuando Cristo vino y cuando Cristo murió para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versículo 25. Es decir, Cristo murió por todos los pecados desde Adán, allá en el pasado, hasta la cruz. Sí, hasta la cruz. Y murió por todos los pecados desde la cruz hasta que Él venga una vez más. Así de grande, así de superior, queridos hermanos, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por encima de los sacrificios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, aún desde antes de la ley mosaica, desde el momento en que nuestro Dios tuvo que sacrificar ese cordero, esos animalitos para cubrir la desnudez de nuestros padres Adán y Eva, desde ese momento dejó establecido que ese sacrificio y esa sangre no eran suficientes para borrar el pecado, porque aún, queridos hermanos, aún después de que Adán y Eva fueron cubiertos con las pieles de esos animales, ellos tenían vergüenza de estar desnudos ante sus ojos mismos. Ellos sabían que habían pecado, ellos sabían que había quebrantado la confianza, lo establecido con Dios en ese pacto que ellos tenían, y había la esperanza de la promesa del Mesías desde ese momento. Versículos 16 y 17 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Fíjese, testamento. Usted puede hacer un testamento de los bienes que tiene. Mi esposa y yo hemos platicado acerca de estas situaciones. Pero aunque haya un testamento, cuando usted lo hace, demuestra que usted está vivo. Y ese testamento nunca beneficiará a nadie, nunca tendrá valor, sino hasta que la persona que lo ha establecido muere. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Ahora, aquí encontramos usted y yo, queridos hermanos, la referencia de un hombre que ha hecho su testamento y luego murió. Ahora, este hombre no pudo salvar a nadie, no pudo beneficiar a nadie mientras que estaba viviendo. Para nada.
aquí usted y yo podemos entender, podemos deducir que la vida de Cristo no pudo salvarnos. La perfección de la vida de Cristo no nos salva. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, no nos salva. El que haya convertido el agua en vino no lo salva a usted. El que haya dado de comer a miles no lo salva a usted. El que haya dado la vista a los ciegos no lo salva a usted. El que haya sanado a los leprosos no lo salva a usted. El que haya levantado a Lázaro y a la hija del gobernante no lo salva a usted. El que haya sanado, queridos hermanos, a la mujer de flujo no lo salva a usted. El que haya levantado al paralítico, el que haya hecho lo que hizo, todas las obras que hizo, todos los milagros, aún los que la palabra de Dios no menciona, no lo salva a usted ni a mí. No. Lo que nos salva a usted y a mí es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte que da validez al pacto, al testamento que Él nos ha dejado. Versículos del 18 al 22, vamos a leerlo. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Válgame la redundancia. En mi trabajo, hermanos, en mi trabajo secular, trabajamos con maquinaria industrial. Y la maquinaria industrial, en los controles, en los programas que diseñamos y que establecemos ahí, hay puntos de redundancia. En la seguridad, en los movimientos que va a hacer la máquina, en las señales que nos tiene que dar, en las señales que nosotros tenemos que darle a la máquina de referencia para las cosas que está haciendo. Hacemos sistemas de redundancia. Por ejemplo, la cabeza compresora o el RAM que compacta la basura, que empuja la basura hacia el contenedor y luego la compacta, no puede llegar de cierto límite, no puede llegar más allá de cierto límite. Y tiene tiempo, tiene un limit switch, tiene un switch de límite o de proximidad, tiene un switch de presión. Entonces encontramos 3 redundancias ahí para evitar que haya algún problema. Si falla la presión, está el limit switch. Si falla el limit switch, está el tiempo. Pero ninguno de los 3, si alguno de los 3 falla, esta extensión del cilindro hidráulico de la cabeza del RAM que hace esta función no va a pasar del límite de tiempo, de presión y de distancia preestablecido. Esa es redundancia. Y aquí hemos encontrado la palabra sangre. La encontramos en este pasaje 6 veces, revelándonos, dándonos a conocer a usted y a mí la importancia y el poder de la sangre en el rito del Antiguo Testamento, queridos hermanos. Y termina diciendo: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Esto, queridos hermanos, es el axioma del Antiguo Testamento. Es el eje por el cual se movían todas las cosas, todas las tradiciones, todos los puntos, las fiestas, celebraciones y costumbres establecidas en el Antiguo Testamento. Ahora, también esta sangre se encuentra en el Nuevo Testamento. Ya no es la sangre de los machos cabríos, de los corderos, de las tórtolas, etcétera, etcétera, sino la sangre de Jesucristo. Y es de mucha importancia. Así como lo escribió el autor de ese hermoso himno, hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió, en la sangre que Él vertió. Hay un himno que en inglés me encanta, me maravilla, me llena de alegría, me llena de agradecimiento con Dios. Es un himno que dice: Saved by the blood of the crucified one. Salvo por la sangre del crucificado. Dice: honor al Padre, honor al Espíritu y honor al Hijo. Gloria, soy salvo por la sangre del crucificado. Queridos hermanos, aún en el libro de Apocalipsis encontramos que la victoria es ganada por la sangre del Cordero, no por obras, no por nuestras fuerzas físicas, no por nuestra inteligencia, no por el nivel de estudio que nosotros hayamos alcanzado, no por el color de nuestra piel, no por nuestro intelecto en absoluto, queridos hermanos, salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo a mi abuela. Ella mencionaba mucho la sangre de Jesucristo. Pasaba algo y sangre de Jesucristo reprende a Satanás. Y yo le preguntaba: abuela, ¿y eso qué? Y me decía, en lo poco que ella sabía: hijito, en la sangre de Jesucristo está el poder. No estaba equivocada. Mi abuela no estaba equivocada. Nosotros somos los que hoy nos hemos equivocado. En las iglesias se ha dejado de predicar la sangre de Jesucristo. Uno encuentra tanta falsedad y tanta herejía a nuestro alrededor, en las ciudades donde vivimos. Hoy en día es más importante un sueño, queridos hermanos, que la sangre de Jesucristo. Hoy en día es más importante predicar del amor que de la sangre de Jesucristo. Hoy en día, hermanos, se exalta cualquier infinidad de cosas, pero la sangre y la persona de Jesucristo. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Había la necesidad de limpiar estas cosas celestiales. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Simple y sencillamente porque el pecado tuvo su origen en el cielo. Ahí, en el cielo, es donde el pecado tuvo su origen. La sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, la sangre del cordero jamás habría sido derramada en el cielo, porque nunca sería aceptada. Tuvo que ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo, la cual vino a ser suficiente. Escúcheme, suficiente para esa gran necesidad. Entremos y miremos nuevamente al corazón del Evangelio, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros ante Dios, versículo 25 también, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hermanos, en el tabernáculo terrenal era solamente, o estaba solamente, o representaba solamente lo que estaba en el cielo, una sombra, ya que el verdadero tabernáculo donde se hizo la verdadera remisión de nuestros pecados está en el cielo, para presentarse por nosotros ante Dios. Es decir, ante el rostro, ante la presencia, ante la faz de Dios. Ahí es donde entró Cristo. Y no entró a un santuario hecho de mano o por manos de hombres. Su santuario, hermanos, es espiritual y a la vez es un santuario real. Murió, Cristo aquí en la tierra para salvarnos a usted y a mí, y está viviendo en el cielo. Gloria a Dios, hermanos, está viviendo en el cielo para guardar nuestra salvación. Y allí está para nosotros, para nuestro beneficio. Es por Cristo, queridos hermanos, por Cristo solamente que usted y yo tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Fíjese, el sumo sacerdote entró continuamente en el tabernáculo terrenal. ¿Y se acuerda lo que le dije hace unos estudios, unas clases atrás? Entraba y salía rápido. No tenía nada más que hacer ahí. No podía quedarse ahí. Sin embargo, entraba con sangre ajena, con sangre de animalitos. Nunca puso su propia sangre, que de cualquier manera iba a ser rechazada. Cada año entraba al lugar santísimo. Versículo 26, fíjense lo que nos dice. Qué revelación tan grande y tan profunda, queridos hermanos. De otra manera le hubiera sido necesario, ¿qué dice ahí? Padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, mire, seguimos en el corazón del Evangelio, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, queridos hermanos, no para cubrirlo, para quitar de en medio el pecado. En la consumación de los siglos, muchos piensan, queridos hermanos, que la Biblia enseña que el mundo va a terminar. En realidad la Biblia no enseña así, sino que enseña que en la consumación de los siglos, en la consumación del tiempo, es lo que está enseñando. Dice, pero el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo vino bajo la ley. Cristo apareció al fin del tiempo de la edad de la ley e instituyó una nueva edad, una nueva administración, una nueva dispensación, queridos hermanos, la edad de la plena gracia. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. ¿Sabe, hermano? Que la muerte es un evento natural para el hombre. La muerte debe de estar presente en nuestras vidas. No porque querramos. No porque podamos quitarla de ahí, no podemos. La verdad, hermanos, es un evento natural, todos vamos a morir algún día. Para el hombre que no recibe a Cristo como su Salvador personal, ese va a ser un evento terrible.
porque porque después de la muerte, lo único que tiene esperándole es el juicio. Es lo que dice ahí, versículo 27. Lo único que le tiene esperando es el juicio. Si no es salvo por la muerte, por la sangre de Cristo, no tendrá ninguna esperanza. Solamente el juicio. Y es doloroso decirlo porque tenemos seres queridos que han muerto sin Cristo. Y duele. Hablaba yo con mi esposa acerca de un conocido que se quitó la vida hace una semana. Hablaba con mi esposa y le decía, a él le testificó el hermano fulano. Yo no sé si algún día hizo una profesión de fe o no. Esperamos que lo haya hecho. Pero él solo se quitó la vida el lunes pasado. ¿Sí? Hace 2 lunes, hace 2 semanas. Lo van a sepultar. O lo sepultaron, creo que fue el martes pasado. Pero la tristeza de la incertidumbre, de la carga que debe venir en nuestro corazón, por no aprovechar el tiempo para testificarle a la gente, para hablarle de Cristo, de que ese tiempo terrorífico les viene si no tienen a Cristo en su corazón. La gracia de Dios en Jesucristo nos libra del juicio. Gracias a Dios, la muerte no está establecida para todos los hombres. Y déjenme le explico eso. Está establecido para los hombres que cuando mueran una sola vez, después de eso el juicio. Pero algunos no van a morir. La palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo venga, los cristianos que vivan aún, si a usted le toca la dicha de estar vivo aún, usted no va a ver la muerte. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha sido salvo por la sangre de Jesucristo, usted va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y estará con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, dice ahí el versículo 28, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este versículo, hermanos, fíjese lo que nos está diciendo este versículo. Nos está hablando no del rapto, sino de que Cristo va a regresar como juez soberano a este mundo. Juez soberano para este mundo. Pero los creyentes no van a ser juzgados cuando Cristo llegue la segunda vez. No será su venida para perdonar pecados, sino para juzgar los pecados. Y eso, queridos hermanos, será en el milenio. Eso vamos a estudiarlo más adelante. Entonces, en conclusión, usted y yo podemos decir que existen solamente 2 lugares para los pecados. O van a estar en Cristo o van a estar en la persona misma que vaya al juicio. Cuando venga Cristo otra vez, será sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, en aquel momento, queridos hermanos, la salvación será completada. Usted dirá, hermano, usted ha dicho que nuestra salvación está completa. Sí, está completa. Pero un día ya no habrá ataduras, un día ya no habrá influencia de pecado en nosotros. Bendito sea nuestro Señor y gloria a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor,
su misericordia, su cuidado, Señor, esa provisión que nos ha dado, esa paciencia que tiene por nosotros. Gracias, Dios mío, gracias. Le rogamos, Señor, especialmente en este momento por aquellos que no le conocen, aquellos que han tenido su vista entenebrecida, aquellos que han sido cegados por Satanás. Ábrale los ojos para que puedan entender, para que puedan ver cuán maravillosa y cuán perfecta es la salvación que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Bendiga su palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha permitido compartirla. Gracias por este tiempo que nos ha permitido estudiarla. Y le rogamos, Señor, que su palabra llegue a donde tiene que llegar y dé fruto de justicia en las vidas de aquellos que las están escuchando. Y en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Y queridos hermanos, nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos el próximo jueves. Recuerde, a las 6 de la tarde los jueves tenemos el estudio de Hebreos. Terminando vamos a agarrar otro tema, en verdad, otro estudio bíblico, otro libro, no sé todavía, se me llena la cabeza. Deseo, hermanos, y quisiera poder tener más tiempo para enseñar aún muchísimo más de las Sagradas Escrituras, pero veremos ya cuando se llegue el tiempo qué es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? En los jueves, en nuestro estudio bíblico de los jueves, y los domingos a las 4 de la tarde, queridos hermanos. Hasta pronto, hermanos. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.